Bueno, como ya hemos visto en estas conversaciones, estamos en plena era digital y sobre este tema estamos conversando en Siemens Minerals Week 2022. Queremos seguir profundizando en este asunto para hablar de los beneficios en particular de estas herramientas en términos de calidad, de sustentabilidad y de optimización de materiales. Se encuentra con nosotros aquí en el estudio Mauricio Gómez, director de digitalización de Siemens Large Drives Chile, Perú. Bienvenido, Mauricio, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Sebastián, fantástico estar acá y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, porque podemos ir profundizando en estos temas que tienen distintos ámbitos y aristas bien importantes en las que queremos detenernos por un poco más de tiempo. Mauricio, ¿cómo entendemos primero el proceso de transporte de material en operaciones mineras en este contexto de digitalización? El transporte material, Sebastián, nace en la tronadura y dependiendo de la ubicación, la geografía, está inmerso en un medio ambiente con múltiples desafíos. El objetivo principal del transporte de material es poder llevar material a granel a los distintos subprocesos de la planta para finalmente obtener el concentrado de cobre, que es el objetivo final. Ajá. Y en ese sentido, el proceso de digitalización en el que estamos inmersos ayuda, me imagino, a que ese proceso sea más eficiente también, ¿no? Tenemos distintos tipos de posibilidades desde el punto de vista de la sustentabilidad. Uno, muy relevante, tiene que ver con las personas. La preparación de las personas, la seguridad de las personas, el transporte de la persona es un elemento significativo al momento de pensar en la sustentabilidad. Adicionalmente, la eficiencia energética. No podemos pensar una política de sustentabilidad sin pensar en eficiencia energética. Y desde ese punto de vista, las aplicaciones, entender el desafío de poder desarrollar estas aplicaciones con una mayor eficiencia. Aspectos de descarbonización. Uno de los elementos más significativos que tenemos en el transporte de material es poder llevar el material desde las palas hacia los elementos de chancado. Y en ese proceso tenemos un gran rol que cumplir desde el punto de vista de la descarbonización. Hoy día los camiones mineros funcionan a través de generadores y motores eléctricos. Claro. Tenemos la posibilidad de poder incorporar, por ejemplo, baterías para poder hacer modelo híbrido, tal como están funcionando hoy día los autos. Tenemos la posibilidad de instalar catenarias en los procesos mineros, tal como está funcionando hoy día en las carreteras de Alemania. Y tenemos la posibilidad, que es algo trascendental para el país, poder incorporar celdas de carga y alimentar esos camiones con hidrógeno verde. Desde el punto de vista de ese tipo de tecnología, Siemens Energy y la compañía Porsche están desarrollando un proyecto pionero en el sur del país para producir justamente ese tipo de combustible. ¿Y qué tan a la mano están este tipo de avances hoy día para la industria minera acá en Chile? Desde ese punto de vista, Sebastián, la minería ha tenido un desarrollo muy significativo en los últimos 2 años. Se está estableciendo una capa de inteligencia a todos estos elementos, a todos estos procesos que tienen un impacto en la seguridad de las personas, en la preparación de las personas. Hoy en día, Sebastián, tú a través de lentes y audífonos puedes estar en un ambiente inmersivo de realidad virtual, del metaverso, para poder preparar personas, entrenarlas, simular distintos tipos de escenarios, condiciones, de manera que las personas al momento de participar en este tipo de procesos de materiales estén mucho mejor preparados. Desde el punto de vista de la huella de carbono de las personas que intervienen en el proceso de material, tenemos la posibilidad de remotizar los procesos, remotizar las intervenciones. Claro. Hoy en día un profesional de cualquier parte del mundo puede tener intervenciones en Chile, en la ciudad de Copiapó, en la ciudad de Calama, en la ciudad de Antofagasta, en los Andes, en distintos tipos de aplicaciones. Lo mismo está sucediendo en Perú, en este clúster Chile-Perú. Desde ese punto de vista estamos avanzando de una manera muy significativa en términos de elementos de digitalización. Otro elemento, Sebastián, tiene que ver con los gemelos digitales en el proceso de transporte material. Estamos teniendo la capacidad, a través de este tipo de construcciones, que las vemos, por ejemplo, en ciudades. Hoy en día está muy popular y se habla mucho sobre el gemelo digital que se está construyendo en la ciudad de Shanghái, en la ciudad de Berlín. Ese mismo tipo de concepto, donde en esas ciudades se está analizando las emisiones de CO2, el consumo energético, la circulación de las ciudades, la circulación del transporte, ese mismo tipo de concepto lo estamos llevando hacia la minería, hacia el mundo industrial. Y con el gemelo digital estamos siendo capaces de poder simular procesos, simular rutas, de manera de poder hacer los transportes mucho más eficientes. Y eso me imagino que permite tomar mejores decisiones, en definitiva, ¿no?, sobre este tema, por ejemplo, el del transporte. Absolutamente. Podemos definir mejores rutas para poder alimentar los elementos de chancado, podemos tener una mejor trazabilidad sobre los elementos que se están ocupando en las correas transportadoras, por ejemplo, asociar los desechos que se están utilizando en las correas transportadoras y poder hacerlos más óptimos, reducir la frecuencia de recambio, de manera también a hacer más sustentable ese proceso.
de manera que el gemelo digital está teniendo un impacto muy significativo, no solamente en la sustentabilidad, también en la operación, también en la mantención. Claro. A través de este tipo de construcciones tenemos la posibilidad de simular distintos tipos de escenarios, poder trabajar en los puntos óptimos que hacen mucho más eficiente el proceso en definitiva. Mauricio, ¿estos son cambios que ya se están viendo en las operaciones? Yo te comentaba anteriormente que esta es una transformación que estamos viviendo de manera muy acelerada en los últimos 2 años. Hoy en día encontramos que los últimos desarrollos de plantas de desalinizaciones, por ejemplo la ciudad de Los Vilos, cuentan con este tipo de tecnología, la posibilidad de poder monitorizar los activos críticos, de poder conocer cuáles son los puntos de operación óptimos, en definitiva de poder ahorrar más energía y hacer estos procesos mucho más eficientes. Desde el punto de vista de la construcción de gemelos digitales, hoy en día, Sebastián, nos encontramos desarrollando gemelos digitales tanto en la minería de Chile como en la minería de Perú, lo que eso es muy significativo. Y desde el punto de vista de realidad virtual, hoy día encontramos construcciones de ambientes completos para poder preparar a los profesionales dentro de la minería. Mauricio, es bien interesante esto en todo caso porque cuando hablamos de sustentabilidad como el proceso completo, ¿no?, de la industria minera, el rol que cumple el transporte en particular es bien relevante, ¿no?, para alcanzar los objetivos que se está planteando la industria. Correcto. Y no solamente llevarlo al transporte de material a granel, sino que los distintos elementos que contribuyen al proceso minero. Anteriormente veíamos de que la utilización de agua correspondía a los recursos que estaban circunscritos al distrito minero. Hoy en día vemos con mayor uso la utilización de agua de mar. El desarrollo de plantas de desalinización está siendo muy significativo y ese elemento está aportando en la sustentabilidad de las compañías mineras. Al mismo tiempo, ese desafío de incorporar agua de mar involucra otros desafíos desde el punto de vista energético. Por nuestra geografía, las impulsiones de agua tienen que ir desde la costa hacia una gran altitud, lo que involucra una gran cantidad de consumo energético. Bueno, el desafío está en incorporar tecnologías que entreguen mayor eficiencia y al mismo tiempo plataformas digitales que nos permitan trabajar en los puntos óptimos de operación. Mauricio, es interesante ver cómo estos dos mercados que tú conoces muy bien, ¿no?, el chileno y el peruano, van adaptando estas nuevas tecnologías. ¿Cómo ves tú estos procesos de implementación hasta ahora? Encontramos una mejor recepción en términos de poder desarrollar este tipo de aplicaciones. Encontramos la necesidad de, por ejemplo, gestionar el conocimiento de una mejor forma. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, existe un consumo muy significativo de papel en la minería, algo que parece trivial, y hoy día con las plataformas digitales estamos eliminando el consumo de papel. Pero al mismo tiempo está teniendo un impacto en la gestión del conocimiento. Todo el conocimiento que quedaba alojado en estos papeles que a veces se perdían o no se traspasaban a los sistemas informáticos de las compañías, hoy en día lo estamos gestionando de mejor forma. La recepción que vemos tanto en Chile como en Perú es una apertura a la implementación de este tipo de tecnología. Y no solamente desde ese punto de vista, hemos avanzado significativamente en hacer mucho más seguro la implementación de este tipo de herramientas, tanto de hardware como de software, de inteligencia artificial, de machine learning, con el más alto estándar de ciberseguridad. Ahora hay un factor bien importante en este proceso de implementación y de adopción de las tecnologías, que es la velocidad con la que van cambiando también todos estos procesos, ¿no? Cuesta de alguna manera seguir el ritmo de esos cambios tecnológicos. Absolutamente, y ese es un elemento trascendental, Sebastián, es cómo somos capaces de acompañar ese proceso de transformación digital en las compañías, en las personas, de romper paradigmas, de que estas tecnologías vivan dentro de la operación y que las personas al final del día sientan valor por la utilización de este tipo de plataformas e implementación. Sí, ¿y cómo ves ese proceso en la experiencia que has visto tú en Chile y en Perú desde el punto de vista de los equipos de trabajo, de las culturas también, de un tema que hemos hablado en esta edición de Siemens? Resulta muy relevante. Y en cualquier tipo de implementación que incorpore elementos de digitalización que apoyan la sustentabilidad, va a ser trascendental un proceso de acompañamiento. De otra forma, estos procesos desaparecen en el tiempo. Entonces, en conclusión, Sebastián, y en la experiencia que hemos adquirido, es que es necesario acompañar cada uno de estos procesos de implementación, y es lo que estamos haciendo, en lo que yo te comentaba anteriormente, en los proyectos de digitalización de plantas de desalinización, en los proyectos de gemelos digitales, en los proyectos de realidad virtual, en los proyectos de metaverso que estamos desarrollando en este clúster. Sí. Mauricio, volviendo a esta idea y el concepto de los gemelos digitales, de lo que hemos hablado mucho, ¿cómo se aplican al proceso del transporte de materiales en particular? Resulta muy significativo, porque como te comentaba, el transporte material nace en la tronadura.
Con los gemelos digital tenemos la posibilidad de analizar qué tan eficiente es el transporte de material dependiendo de la dureza del material, dependiendo de la naturaleza del material. Eso tiene un impacto, por ejemplo, Sebastián, en los lugares donde se realiza la tronadura, en la ubicación geográfica, de manera de elegir los mejores sectores para ese proceso. Tiene relación con la alimentación que estamos realizando en los procesos de chancado, en la frecuencia óptima que tienen que tener los camiones para alimentar los chancados primarios. Tiene relación con cuánta cantidad de material puedo incorporar dentro de la correa para hacer el proceso más eficiente y al final del día obtener mayor material, mayor concentrado de cobre. Tiene relación con el consumo energético que está teniendo la correa transportadora o los distintos elementos asociados al transporte de material. Tiene relación con los distintos elementos que están asociados a la mantención, a la severidad de mantención, polines, gomas, vines, etc. Entonces, tiene un impacto muy relevante desde el punto de vista de la operación, pero también desde el punto de la mantención. Ahora, es interesante traer el concepto de la sustentabilidad a cada uno de esos pasos, ¿no? No tener una mirada solamente macro del proceso completo, sino también en cada una de esas etapas, algunas de mucho detalle. Absolutamente. Uno de los elementos, por ejemplo, que encontramos dentro del proceso de material es los desechos que se generan. ¿Cómo somos capaces de maximizar la utilización de los distintos elementos y reducir la frecuencia de recambio? Bueno, los gemelos digitales nos ayudan a poder evaluar ese tipo de comportamiento y maximizar su uso. Del mismo modo, estamos implementando tecnología que nos permita eliminar elementos que son indeseados o elementos que nos generan gran cantidad de desechos. Un ejemplo, Sebastián. Usualmente en las correas transportadoras asociábamos los motores con reductores mecánicos. Hoy en día somos capaces de accionar correas de gran magnitud, de gran potencia, sin la utilización de ese elemento crítico que dentro de los elementos integrales es el consumo de aceite. De manera que estamos incorporando tecnología que nos permite desprendernos de elementos críticos en las correas que, por un lado, generan desechos que atentan contra la sustentabilidad, pero al mismo tiempo hacen menos eficiente el sistema. Mauricio, para ir cerrando una mirada más general hacia el futuro, sobre todo, la industria se está poniendo metas bien ambiciosas en términos de sustentabilidad, ¿no? Y en distintos ámbitos. ¿Tú crees que es factible alcanzarlo? ¿Es factible incluso reducir quizás los tiempos, dado este avance tecnológico tan importante y los cambios sustantivos que supone para muchos procesos? Absolutamente. Va a ser muy relevante los pilares que yo te comentaba desde el punto de vista de poder hacer las aplicaciones más sustentables. Trabajar en la descarbonización. Chile está siendo pionero en ese aspecto, en la producción, por ejemplo, de hidrógeno verde. Avanzar en esta capa de inteligencia que me va a hacer tomar mejores decisiones, me va a hacer trabajar de una manera más óptima con plataformas de software, con plataformas de hardware, con la utilización de inteligencia artificial. En definitiva, Sebastián, vemos con mucho optimismo lo que está pasando hoy en minería y cómo la minería está siendo capaz de avanzar de manera acelerada en este tipo de proceso, en este tipo de implementación. Mauricio, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Siemens Minerals Week. Muchas gracias, Sebastián, por esta invitación. Muchas gracias. Bueno, con importantes avances, pero al mismo tiempo con enormes desafíos, como veíamos en la conversación con Mauricio. Despedimos a Mauricio Gómez, director de digitalización de Siemens Large Drives Chile, Perú, de esta Siemens Minerals Week 2022. Nos quedan todavía muchos invitados, pero antes vamos a ir a una pequeña pausa y en solo 15 minutos, grandes invitados y más conversación sobre tecnología, sustentabilidad y minería en Siemens Minerals Week 2022.